nuevamente en su programa El Caldero del Misterio, este día con un tema muy especial, ya que hablaremos de Halloween. Max, ¿cómo estamos? Bueno, ya contando las horas para la que sería una especie de Navidad pagana en el calendario brujo, en el calendario de las grandes religiones de la naturaleza previas a la de Moisés. Halloween sería como un equivalente sangriento y a veces violento de la Navidad, porque no olvidemos que las religiones paganas todas incorporaban un componente de sacrificio humano. Tal vez la que menos sacrificios humanos comportó fue la religión de los incas y de las razas que poblaron Perú, Bolivia y Ecuador antes de los incas, ¿verdad? Quimbayas, chimúes, muiscas. Ellos sacrificaban gente también, pero no era en masa, sino que nada más si temblaba mucho o los volcanes estallaban demasiado, sacrificaban a un niño que tenía que ser elegido según las estrellas, o sea, tenía que haber una configuración astrológica de cierto tipo, no era al azar, y lo dejaban en la montaña que estaba causándoles problemas para pacificar la naturaleza, o sea, un sacrificio de toda la nación, pero las demás naciones paganas en esta fecha sí solían hacer masacres sagradas, podríamos decir. ¿Qué significa Halloween y cuál es su origen? Bueno, primero que nada, ¿qué no significa? Hay una etimología que sacan mucho los evangélicos en el sentido que significa el infierno en la tierra, porque lo hacen derivar de hell, que es infierno en inglés, o un in, o sea, el infierno sobre y aquí. Pero eso deriva de una clásica película de Hollywood, no la que le comentaba Extra Cámaras, que fue la que metió esa moda acá, sino otra más reciente de hace unos 5 o 6 años que se llama Halloween, donde así hay las clásicas muertes de estudiantes y todo, que van a una casa abandonada, pero no por un loco furioso que los persigue, sino que realmente es una fuerza sobrenatural. Y esa película le dieron el nombre Halloween, o sea, el infierno está aquí en esa casa, la casa de esa película. Sí. Entonces vienen los evangélicos y se agarran de esa etimología, pero eso es estar queriendo citar a Hollywood como que si fuera una fuente antigua, y no lo es. Yo la etimología más seria que he encontrado es la de George Fraser, el más reputado mitólogo británico, y no olvidemos que el Halloween viene de esas islas, de las Islas Británicas, Escocia e Irlanda. Entonces él tiene una obra sobre el origen de la mitología y las religiones de todos los pueblos paganos, o sea, los previos a Moisés, en 8 tomos, la versión larga, y hay una versión resumida en 3, que es la que yo pude leer, que se llama El Escarabajo de Oro. Dice George Fraser que viene de la fiesta de los troncos huecos, porque en inglés antiguo, hollow es hueco, pero no se refiere a cualquier tipo de vacío. Por ejemplo, no se refiere al hueco de un vaso, sino que se refiere a los troncos añosos y huecos que quedan en el interior de los bosques. Entonces, en la religión brujista, por así decir, de los druidas, que existe todavía y se profesa en las Islas Británicas, en Irlanda, Escocia, Canadá y en el centro de Europa, en Austria, en Alemania, y se llama Wicca, ese es el nombre que tiene esa religión. Los troncos añosos y huecos se consideraban ídolos sagrados de los dioses de la naturaleza, y el carácter sagrado de esos ídolos era por esto. Estos pueblos paganos, al igual que Moisés, tenían la prohibición de crear estatuas de sus ancestros o dioses por mano humana. Si las creaban, que las tenían, ya sabían que esa estatua iba a ser nada más porque les permitía visualizar a su deidad, pero la estatua no les iba a hablar, no les iba a profetizar, no les iba a decir a qué pueblo declarar la guerra, con cuál otro hacer alianza, etc. Pero ellos tenían la extraña creencia que en los troncos huecos del interior de los bosques considerados mágicos o sagrados, si ese árbol no había sido talado y no quedó así por el rayo, sino que simplemente se murió por la edad, de alguna manera los magos de ellos, llamados druidas, podían conjurar al elemental del árbol, es decir, a una especie de espíritu patriarcal añoso, protector de la tribu, que no era de naturaleza humana, sino de la naturaleza de los árboles, a darles la solución de los problemas más graves de la tribu. Pero eso no se podía hacer en cualquier época del año, sino que tenía que hacerse a la medianoche o hasta las 3:30 de la madrugada de la fiesta de Halloween. Incluso hacían esta separación que está en las leyes brujas, que se observa también en la brujería de acá, solo que aquí heredada de los pueblos prehispánicos.
de lo que algunos han concluido que posiblemente algunos navegantes celtas o vikingos hayan llegado incluso a tierras centroamericanas, y eso es algo que sí ya está bastante documentado por la antropología. A la medianoche y hasta la 1:30 de la madrugada se podían hacer en Halloween ceremonias de pacto entre la tribu y la fuerza de la naturaleza para cosas simplemente de provecho. Por ejemplo, que hubiera mayor número de niños, que hubiera mayor número de ganados, que hubiera paz ese año, que no hubiera plagas, ese tipo de cosas. Es lo que se llama brujería natural. Por una razón, la medianoche es el momento en que un día ya se ha ido y es pasado, pero el otro día todavía no acaba de entrar. Entonces se podría decir que es el momento cuando la mente humana contacta con la eternidad. Si no es pasado y todavía no es futuro, es un momento de eterno presente. Entonces, sin embargo, si la ceremonia ya había empezado, su magia se consideraba que podía durar hasta la 1 de la madrugada, 1:30 de la madrugada. Después había que descansar. Normalmente se hacía bebiendo cerveza, que aquí en muy contadas ocasiones, y nada más en una Oktoberfest en la escuela alemana encontré, de remolacha, coles y papa. Eso no es como que bebamos cerveza Pilsen, o Regia y todo, es una cerveza deliciosísima, que usted puede estar tomando eso y no necesita una boca de nada, siempre se va a embriagar, pero lo que pasa es que alimenta. Natural. Ajá, y sí es peligroso estarla tomando porque se puede uno enviciar, porque tiene un sabor muy rico, pero lo pone a uno enorme, como que es Santa Claus, ¿verdad? Es bien fácil engordar con eso porque es prácticamente una ensalada fermentada. Entonces se descansaba tomando esta cerveza, y como a las 3 de la madrugada venían los pactos que pudiéramos llamar negros u oscuros. Las religiones paganas tienen una gran diferencia respecto de las monoteístas. En las monoteístas hay un solo Dios y Él manda, se acabó. Incluso puede haber una variedad como en el Islam o en el judaísmo primitivo, donde Dios es tan todopoderoso que es capaz de hacer todo el bien y también todo el mal, ¿verdad? Por ejemplo, en la Biblia, en el libro 2 de Reyes, hay un párrafo donde dice: y puso Jehová Dios a Satán en medio del pueblo de Israel, y puso en el corazón de los reyes que debían hacer un censo para saber cuántos debían pagarles impuestos. Esa expresión puede tomarse a hipérbole, o sea, una exageración, porque a los judíos no les gustaba ser censados porque era para dar más paganini, y si algo no les gusta al que es empresario, dar más, ¿va? Pero, ¿cómo se llama? Pero otros la toman muy literal, que Dios cuando quiere puede soltar al diablo entre los seres humanos para probarlos. Que incluso hay todo un libro de la Biblia consagrado a eso, el libro de Job. En el libro de Job vemos a Dios hablando en forma directa al diablo, y decirle: vas a probar a mi siervo Job a ver si es cierto, ¿va? Porque es una como apuesta que tienen entre ellos. Pero sin embargo la Iglesia Católica enseña que esas son simples exageraciones al escribir. Hay iglesias evangélicas que enseñan lo mismo y otras que no, que lo toman literal, que Dios puede emplear al diablo como un probador. Pero en las religiones paganas no. En las religiones paganas lo que ocurre es esto: nunca hubo una creación original del universo, nunca hubo un momento en que un Dios dijera: hágase este mundo, y empezó, sino que en las religiones paganas hay multitud de universos. Este es solamente uno de los que pueden haber, y este en particular funciona en base a la ley de dualidad. La ley de dualidad es que todo funciona en base a opuestos complementarios. Si hay día, tiene que haber noche; si hay polo norte, tiene que haber polo sur; si hay hombre, tiene que haber mujer; si hay hombres bien plantados, tiene que haber gays; si hay mujeres bien plantadas, tiene que haber lesbis; si hay derecha y izquierda, y no hay manera como algo funcione sin su opuesto. Entonces, en las religiones paganas, lo que para el cristiano sería el diablo es el dios del invierno, de la oscuridad, de lo desconocido, de lo secreto, de lo pasivo, y también de los castigos violentos que escapan al fuero de la ley, porque todos esos aspectos existen en la realidad. Entonces un teólogo pagano le diría a un teólogo cristiano o musulmán o judío: ¿por qué no vamos a venerar eso si también existe en la realidad? Ustedes quieren que no exista, pero el hecho es que está, sí. Ahí está. Entonces, en los pueblos paganos del norte de Europa, el culto de lo oscuro no quedaba en manos de los druidas, que eran los varones. El culto de lo oscuro quedaba en manos de las brujas, que eran las mujeres, y al mismo tiempo eran las curanderas y las parteras, porque es lógico, pues sí, siendo mujeres atendían a otras mujeres. Entonces,
Como en toda sociedad humana, siempre hay criminales que escapan sin castigo. Todas las sociedades humanas tienen sus jueces y sus leyes, estas sociedades paganas también las tenían, pero siempre echa la ley, echa la trampa. Ha habido ya en aquellos tiempos antiguos manera de confundir a los jueces o falsear la prueba. Entonces a las 3 de la madrugada, las brujas que tenían encargo de castigar a alguien con maldiciones para que se muriera, para que sus ganados se murieran, para que en la guerra que iba a haber él pereciera, eso no lo hacían de capricho, sino que porque alguien les pagaba, porque ante los tribunales no se vio su aspiración de justicia complacida. Entonces eso se podía hacer solo de las 3 de la madrugada a las 4, 4 y media de la madrugada. ¿Por qué razón? En argumentos paganos no lo sé, pero sí encontré un argumento cristiano. ¿Por qué? Cristo muere, según los evangelios, a las 3 de la tarde, ¿verdad? Entonces, si esa es la hora del sacrificio que redimió a la humanidad ante la divinidad blanca o de luz, y que según el pensamiento cristiano lo controla todo, la hora radicalmente opuesta es las 3 de la madrugada. Sí. Entonces lo que quiero decir es que en Halloween había dos festividades, la que era como la de la gran tribu y la otra que era solo para los grupos iniciáticos oscuros, cuyo objetivo era castigar. Una vez un brujo que conozco de aquí, él es del campo, me dijo una vez: ¿querés acabar con la magia negra de todo un pueblo, inclusive el de aquí, sin pelearte con ningún mago negro, ni que te lancen maldiciones, ni que muera nadie, ni nada? Solo hay una condición que tenés que cumplir. ¿Cuál? Pues hace que en ese país funcione bien la justicia y la policía. Que haya policía por todos lados, que sea de fácil acceso, que no sea brutal, que los jueces hagan justicia, que los abogados no dejen esquilmado al cliente. Y entonces lo que va a pasar es que si la gente tiene confianza en el sistema judicial y policial de ahí, ¿para qué va a acudir a brujos? Entonces ahí nos morimos de hambre, ¿verdad? Pero, o sea, no es que yo sea brujo, sino que así hablaba él, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, pero ¿por qué hay brujos negros en todos los pueblos? Porque como en todas las partes hay manera de saltarse los escalones judiciales, entonces la gente idea la forma de tomar represalias por otro modo. ¿Y cómo llega esta tradición a los Estados Unidos de América? Con los inmigrantes escoceses e irlandeses. Vamos a hacer una diferencia en las Islas Británicas. Si ustedes toman el mapa de las Islas Británicas en su mente, o si tienen un atlas en su casa, o un pequeño diccionario Larousse que tiene mapas, van a ver que las Islas Británicas son fundamentalmente dos. La gran isla de Inglaterra y Escocia, que es toda isla misma, sin embargo se dice Inglaterra y Escocia porque Inglaterra es el territorio del sur y Escocia es el territorio del norte, que están divididos no por un accidente geográfico, sino por una ruina arqueológica romana, que es el Muro de Adriano. El Muro de Adriano es una especie de muralla tipo la China, que todavía se puede visitar en Inglaterra, que dejaron los romanos ahí cuando esa zona fue colonia de ellos. Entonces ellos erigieron el muro en el punto más al norte hasta donde lograron llegar. Más arriba de eso no lograron penetrar porque estaban las guerrillas de los pictos, que eran unos cheles ensalvajados de aquel tiempo, que como eran tipo vietnamitas, bueno, si se acabaron a una legión romana, la famosa 16ª legión, que jamás apareció. Es uno de los grandes misterios de la historia. Todavía la buscan los arqueólogos británicos porque una legión romana fácilmente constaba de 15 a 16 mil hombres, con sus caballos y arneses de guerra y aquellas cuadrigas romanas que tenían, tipo las de Ben-Hur. De 16.000 muertos tendrían que quedar las armaduras, las espadas, los restos. No se ha hallado nada. Pero como no fue que se los llevaron los ovnis, porque eso pues sería muy disparatado, hemos de asumir que al pasar el Muro de Adriano se los acabaron los bárbaros que había ahí. Entonces, el territorio que se configuró al sur es lo que se llama Inglaterra. Lo que se configuró al norte, que fueron ya conquistas de los ingleses en los siglos cristianos medievales, es lo que hoy se llama Escocia, que se les está tratando de separar. En Escocia, la fiesta de Halloween por estas fechas, cuidadito y no vaya, por lo menos a estar bebiendo cerveza y aplaudir los bailes y todo, porque entonces la comunidad del pueblo donde usted vive o del barrio de la ciudad le hace lo que se llama el ostracismo. El ostracismo es que no le vuelven a comprar, no lo vuelven a contratar, no le vuelven a dar trato, porque ahora, así que no haya sacrificios humanos, ahí está, todo buen brujo tiene que tener su gato, ¿verdad? Aunque no haya sacrificios humanos, pero es como una celebración de lo de los ancestros de ellos, como cuando nosotros en el Tazumal o en Cihuatán a veces llegan los tatas que dicen que son mayas y todo, pero que a saber cómo tienen apellidos cristianos, que implica que han sido bautizados en una iglesia, y hacen su gran quemazón de perfumes y todo.
Es un resabio que queda para recordar que hubo unos primeros en poblar ahí que dejaron las instituciones. Entonces, si alguien no va en Escocia o en Irlanda a esta fiesta en la noche, se considera como que no está con su comunidad. Lo aíslan totalmente. Lo aíslan totalmente. Y lo más curioso es en Irlanda, porque la Iglesia Católica se la lleva de que dos patrias hay en el mundo que son las más católicas de la tierra. Francia, que fue el primer territorio de Europa en ser cristianizado, y la isla de Irlanda, que ha ayudado en todas las campañas de los papas. Y sin embargo en Irlanda, que yo he estado ahí, en la mañana de Halloween todo el mundo va a misa, y en la noche todo el mundo va a Halloween. Ahora, no nos debe extrañar, eso ocurre también en Guatemala y en México. En Guatemala hay un mal catolicismo en Quetzaltenango todo el mundo va a la catedral, pero si tienen un apuro van a la iglesia de Machimón, que está al lado, que es un viejo templo colonial abandonado, que la Iglesia Católica le ha cedido a los indios mayas y donde ellos han restablecido un culto prehispánico. Esas cosas se dan en los países, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente se resiste a abandonar lo viejo, porque tal vez en aquellos viejos tiempos, como la población era menos, hubo más satisfacciones. Y fue cuando se fundaron las leyes, las costumbres de las instituciones, y eso es lo que la gente recuerda. Entonces, con estos trabajadores escoceses e irlandeses, cuando Canadá y Estados Unidos empezaron a llenar de líneas férreas, había otros colonos, que eran los ingleses y los alemanes. Pero los ingleses tenían mucha mejor educación, entonces ellos normalmente eran los dueños de las compañías ferrocarrileras o llamaban a otros ingleses para trabajar, pero de ejecutivos, o sea, llevando cuentas, etc. Y a los alemanes los llamaban a trabajar, pero como Alemania siempre, toda la vida, hasta desde el tiempo de los romanos, lo bueno de ellos ha sido la ingeniería y las máquinas. Entonces, en el desarrollo industrial gringo y de Canadá, los alemanes han brillado como ingenieros y como mecánicos. Al que agarraban para estar poniendo las vías férreas y para estar midiendo con teodolito y todo, porque eran dobles y todo, que son de estos cheles que a veces vemos en los documentales que hacen fiestas de arrojarse troncos de árboles y luchar y todo con osos y demás, eran a los irlandeses y escoceses. Estos trabajadores que llegaron, ya sí que pasó el tendido férreo, se quedaron a vivir en Canadá y Estados Unidos, recordaron su fiesta y la rehabilitaron. Por la naturaleza protestante de la nación americana, a cuya religión se convirtieron muchos de ellos, pues ya sacrificios humanos ya no hubo. Pero sí el pretexto para la borrachera, el jolgorio y dijéramos el como microcarnaval de Río, ¿verdad? Y también de acostarse con la mujer del prójimo sin que el prójimo protestara, porque también estaba haciendo lo mismo con la de uno, ¿verdad? Quedó. Pero esto topó, hubo un año que topó. En 1924 registra la historia de las ciencias sociales de los Estados Unidos, ocurrió el gran Halloween de 1924 y lo registra también la historia policial de los Estados Unidos. Ese año el poder de consumo de la sociedad americana ya había crecido mucho. Ellos eran una de las potencias victoriosas de la Primera Guerra Mundial y consiguientemente habían traído botín. Aparte que habían traído botín, habían concedido los primeros préstamos a Europa para su reconstrucción. Los siguientes que dieron fue después de la Segunda Guerra Mundial y Europa le estaba pagando. Eso había creado una gran afluencia de plata por todos lados. Entonces la juventud americana gozaba de tanto poder adquisitivo y no había vicios todavía. Bueno, pues, para empezar el cinematógrafo empezaba. En 1924 no tenía ni sonido todavía, eran películas mudas aún. La radio empezaba, televisión no había. Las discotecas ni se conocían. Entonces de repente aquella muchachada tuvo un montón de plata en la mano y no sabía qué hacer con ella. Y de las fiestas de los bosques emergieron los grupos de muchachos, bloquearon las vías del ferrocarril con troncos, hicieron descarrilar trenes, murió gente. Cuando llegaban con lo de trick or treat a las granjas, a las haciendas, aunque se les diera el pastel de calabazas que estaban esperando, porque allá sí hay unos pastelones de calabazas con esas calabazas grandes, ¿verdad? Aquí dulcitos de la Diana regalamos y cosas así. No se conformaban con lo que les daba el dueño de casa y se llevaban sus caballos, sus vacas, sus cerdos, nunca los devolvieron. Hubo granjas donde mataron todas las gallinas como que fueran el chupacabra solo por fregar al dueño, porque tal vez les había hecho a lo largo del año. Mataron varias personas, le prendieron fuego a trigales y a cebadas. Entonces ahí ya las autoridades de los estados, donde abundaban muchos descendientes de irlandeses y escoceses, que no eran todos, eran más que todos los estados de más al norte de la Unión y California, porque allá habían ido muchos a buscar oro y se habían quedado, ya pusieron leyes restrictivas. Y una de las primeras fue que Halloween se iba a celebrar
únicamente en los predios de iglesias, es posible para las autoridades observar desde afuera qué estaba pasando.